la Coordinadora Republicana, programa Bajo el Volcán. Mi nombre es José Mario Azalde. Muchas gracias por seguirnos. El día de hoy tengo la presencia virtual de un connotado abogado y amigo, el doctor Carlos Augusto Reyes Acosta. El doctor Reyes Acosta ha sido magistrado del Poder Judicial y actualmente es abogado litigante, penalista, se dedica fundamentalmente a la defensa. Doctor Reyes Acosta, espero que se encuentre bien. Sí, Mario, muy agradecido por la presentación, por tus buenos deseos. Estamos aquí desde la ciudad de Lima, capital del Perú, y agradecido por la oportunidad de poder comunicarnos a través de este medio a las preguntas que consideres pertinentes. El tema que vamos a tratar el día de hoy es un tema que ha cobrado inusitada vigencia a partir de los hechos que se han dado en Lima en los últimos días. ¿De qué manera decisiones de carácter político, ¿no? Pueden afectar instituciones que deben operar con regularidad y sin contratiempos, ¿no? Cuando un gobernante establece inamovilidad, toque de queda, etcétera, etcétera, tiene que haber un estándar, evidentemente, digamos, de carácter legal para que haga esta declaratoria, ¿no? De inamovilidad o toque de queda, o estado de emergencia, estado de excepción. Pero tiene que haber también un trabajo articulado con las instituciones del Estado y sobre todo con el Poder Judicial, el Ministerio Público, la policía, porque lo que ha pasado en Lima y en muchas ciudades del país, estos actos vandálicos que han tenido, al parecer, una dimensión hasta trágica, ¿no? Han habido saqueos, han habido heridos. Seguramente es una consecuencia de un evento que el gobierno no pudo prever, ¿no? Seguramente el gobierno pensaba que se iban a quedar en sus casas, ¿no? Pero esto realmente no ocurrió, más bien se le dio espacio abierto para que ciertos grupos, las bandas, pudieran hacer fechorías. Y de alguna manera corta el trabajo que viene desempeñando con todos sus cuestionamientos, ¿no? El Poder Judicial y el Ministerio Público. Esto quiere decir que, digamos, hay consecuencias jurídicas de estas decisiones de carácter político. Al respecto, doctor, ¿qué opina usted de esta situación? Eh, ¿Cuál es su apreciación al respecto? Bueno, vayamos al origen de las cosas. Desde nuestra independencia, tenemos un conglomerado de intereses dispersos que luchó por un botín estatal, que era sustituir un régimen monárquico por un régimen republicano. Eso que aconteció en 1821, en las últimas elecciones, se ha mantenido. Y son las fuerzas del interior del país y son las fuerzas de los sectores más oprimidos, más excluidos, las que lograron ganar la elección a través del profesor Castillo, quien es presidente constitucional, empero, como siempre, participo con las personas. La izquierda en la historia del Perú se ha caracterizado por ser muy eficiente para lograr estados de zozobra, estados de insurgencia, pero nunca se prepararon para gobernar. Este es un gobierno de la ambición y la improvisación. Y la ambición y la improvisación siempre va a traer consecuencias funestas en 7 veces 7. Todos recordamos que cuando hubo el golpe de abril, el 5 de abril en la época de Fujimori, salió el ejército y ¿qué hizo? Se ubicó en las principales entidades
del Estado. Poder Judicial, Jurado Nacional de Elecciones, Ministerio Público, y no solamente eso, sino también inclusive a los colegios profesionales. Las principales vías de ingreso a Lima, el norte, el centro y el sur, estuvieron tomadas por patrullas del ejército que solicitaban la identificación. Y como existía un sistema nacional de inteligencia muy eficiente a cargo de Vladimiro Montesinos, se procedió a capturar ese día a las principales personas, hombres o mujeres, que ellos consideraban podían ser los promotores y los dirigentes de movimientos de insurgencia contra esa medida. Aquí vemos que la improvisación y la ambición, alejada del Servicio Nacional de Inteligencia, simplemente a las 11:40 de la noche, dio publicidad de esta medida de inmovilización. Este es un hecho grave, ¿por qué? Porque recordemos que días antes se había producido un incendio en la Dipincri, en los pisos 12 y 13, donde estaba el archivo de investigaciones fiscales de gente vinculada al lavado de activos y organización criminal de grandes organizaciones que han tenido el control durante décadas en el Perú. Hasta la fecha no existe información certera de cuántos cientos de carpetas fiscales se han destruido en ese incendio y el proceso de reconstrucción de esas carpetas conforme lo ordena el nuevo Código Procesal Penal. Se ve pues que nos encontramos en una situación de permanente y continua destrucción de las instituciones, y lo que debe tenerse presente, que es la consolidación del sistema prebendario. Y eso va a significar lo siguiente, que salga el señor Castillo, salga el Congreso, los nuevos actores políticos que lo sustituyan van a continuar con este sistema, y que no nos cause sorpresa que va a ser más refinado. Eso es lo que puedo decir, Mario, en relación al decreto de inmovilización por menos de 24 horas que expidió el profesor Castillo, y cuyas consecuencias han sido finalmente que los grupos de izquierda se aparten del cogobierno que tenían con él y hagan eco del pedido de que debe renunciar y convocarse a nuevas elecciones generales. Eso es, digamos, el punto de vista político con el cual yo coincido plenamente. Pero los efectos de estas medidas de carácter político sobre el buen funcionamiento del Poder Judicial, del Ministerio Público, ¿cómo se manifiesta? ¿No? Porque afecta el desempeño normal, regular de sus actividades. Claro, porque sabemos que estaban programadas diligencias de investigación y actos y actuaciones de investigación y diligencias en el Poder Judicial. Con posterioridad a esta circunstancia, el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial ha sacado una resolución administrativa señalando que los días 6 y 7 de abril son feriados y que no corren los términos. Hasta la fecha no ha salido publicada ninguna norma del Ministerio Público, pero de hecho, yo esos días he tenido audiencias, se han postergado, y a través del WhatsApp nos han puesto en conocimiento la reprogramación que será notificada en los próximos días. Verdaderamente el desgobierno de parte del Poder Ejecutivo pues tiene una incidencia directa en los órganos de investigación y administración de justicia, y esto determina pues que, como no existe por parte del Poder Legislativo un poder de contrapeso que pueda limitar o derogar automáticamente estas normas, es que el tiempo que este señor ejerza la presidencia
podrá repetirse en perjuicio de todos los administrados y de todos los justiciables del Ministerio Público y del Poder Judicial. Yo entiendo que hay diligencias, como usted mencionaba, programadas, por ejemplo, en el caso de la policía, ¿no? Pero yo asumo que muchas de estas diligencias han tenido que ser postergadas porque han tenido que utilizar a los efectivos policiales para poder controlar a estas bandas, ¿no? Digamos, de delincuentes que han realizado saqueos y han creado terror dentro de la ciudad. Entonces, muestra evidentemente torpeza política y una falta de planificación, ¿no? Que debería llamar la atención a los representantes, a las altas esferas del Ministerio Público, del Poder Judicial, al señor presidente, pidiéndole de que, digamos, haya una coordinación más adecuada. No puede dejar de funcionar por una orden de movilidad y no pueden cortarse las diligencias programadas por una cuestión que al parecer no tiene ningún tipo de fundamento, ¿no? Simplemente un acto arbitrario, ¿no? Es una situación muy especial porque hay que recordar que el presidente, conjuntamente con sus sobrinos y con el exsecretario Pacheco y el empresario Valverde, el día de hoy ya salió la resolución que declara fundada la prisión preventiva, y en la cual la representante del Ministerio Público considera que el jefe de la organización criminal del Puente Tarata es el presidente de la República. Entonces, se torna difícil, pues, que el presidente, por intermedio de su primer ministro, pudiera tener un contacto con los jefes del Poder Judicial, con los jefes del Ministerio Público para hacer las coordinaciones, porque en realidad esas coordinaciones se hacen a través del Consejo de Estado. Pero existe todo el ordenamiento, existe todo el procedimiento, pero como no es de su interés solucionar los problemas, sino de agravarlos, porque hay una perspectiva de agravar y de consolidar las contradicciones para que finalmente haya una insurgencia popular y que se vayan todos y que el único remedio para tanto problema sea la nueva constitución, que fue el objetivo original político de la campaña, y cuando él asumió la presidencia, pues finalmente se logre cristalizar, ¿no? Pero mientras continúen las investigaciones y él sea vinculado a los graves actos de corrupción en las esferas del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, va a ser muy, muy difícil que él haga una convocatoria a Consejo de Estado o a través de su primer ministro directamente se comunique con los jefes de los otros poderes del Estado u otros organismos de autónomos para poder solucionar el grave problema que tenemos en el país. No, muchos niegan estatus, digamos, jurídico e institucional del Consejo de Estado. Porque no hay una regulación normativa del Consejo de Estado. Es en realidad un espacio de coordinación político, pero no se puede negar su existencia, entiendo, ¿no? El Consejo de Estado se constituye como un organismo de conjunción de los tres órganos que tiene el Estado peruano para solucionar graves problemas que tiene la nación. Y estamos en graves problemas. ¿Por qué? Porque no hay otra forma. La afirmación de coordinación entre poder ejecutivo y poder legislativo es solamente una declaración, pero en los hechos las pruebas son 27 proyectos de ley presentados por el Poder Ejecutivo y solo uno ha sido sometido a debate y se ha convertido en ley, que es la exoneración. Los otros 26 no se han puesto ni siquiera en prioridad en comisiones o con dispensa de trámite para ser sometidos al Pleno. ¿Por qué? Porque el objetivo del Congreso, ¿cuál es? No solucionar los graves problemas que tiene la nación,
sino simplemente buscar causales de vacancia o causales para denuncia constitucional con el presidente de la República y renunciar a su facultad legislativa para solucionar los graves problemas de la nación. Bien. Doctor, le agradezco mucho por brindarnos estos minutos. Quería hacerle una última pregunta, vinculado al Tribunal Constitucional. Todavía no se eligen a los nuevos miembros. Hay un miembro que ha fallecido, Te doy el la doctor primicia Ramos. que te doy, ¿Sí? la primicia que te doy. A la fecha, la gente de Izquierda y de Acción Popular suman más de 66 votos. Ya se pusieron de acuerdo y no van a nombrar a ninguno de los 6 candidatos como integrantes del Tribunal Constitucional. O sea, van a generar una obstrucción política para que se No impida hay, la no hay elección. acuerdo político. Para nombrarse se necesita un determinado número de congresistas, y ese número no existe. Qué lamentable Anoche me lo han confirmado. de un partido como Acción Popular, que ha tenido una historia importante en la vida política del país, un sector, creo, no quiero tampoco generalizar, se preste a hacer comparsa al gobierno, ¿no? La información que tengo es que hay muchos, más del 50% de esos integrantes de Acción Popular, que lo que nunca tuvieron de niños ni nunca tuvieron de jóvenes fue el poder. Y ahora que lo tienen, no lo quieren perder. Entonces, sabemos tú y yo que el poder es una droga y simplemente hay que probarla para ser esclavo de ellas. Ahí están las pruebas. No son 4 niños, son más de 4 niños. Así Bien, que confirmado doctor, que no va a haber acuerdo político para nombrar. bien, doctor, nuevamente muchas gracias. Me gustaría que más adelante podamos seguir conversando. Hay unos temas muy puntuales de carácter jurídico que creo que no se están discutiendo, como por ejemplo, cómo se aplican ciertas convenciones internacionales, no sé, por ejemplo, sobre el crimen organizado, sobre delitos contra la administración pública, a políticas públicas del Estado Nacional, y también cómo se tienen que adecuar las normas a estas convenciones, a estos acuerdos, a estos tratados. Es un tema que usted, digamos, lo domina muy bien y me gustaría Sí, luego, posteriormente, en otro momento, hablar por porque creo supuesto. que es algo que se tiene que hablar y se tiene que trabajar, ¿no? Es, digamos, importante que si el Perú ratifica algún convenio, algún tratado, adapte, adecue su ordenamiento a estos tratados, ¿no? Bueno, yo te doy el adelanto de que, de acuerdo al artículo 55 constitucional, todos los tratados ratificados por el Perú constituyen normas de derecho interno. Entonces se aplican tal cual. Lo que pasa es que los fiscales y los jueces, en primer lugar, no conocen el artículo 55, les da pereza estudiar los tratados, más aún, le tienen pánico a las sentencias de Corte Interamericana y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Yo hace 10 años que vengo sosteniendo en mi práctica profesional la irrestricta aplicación de eso, y ante la omisión he procedido yo a hacer las denuncias y las quejas administrativas con gran efecto de que ya hemos logrado que a varios fiscales la Junta Nacional de Justicia lo sancione por inaplicación de estas normas de protección de derecho internacional. Es Bien, la única manera, porque de lo contrario, pues, como me decía un viejo magistrado, nadie se acuesta y despierta al día siguiente con una visión de defensa de derechos humanos y con una concepción garantista. En sí. realidad, me dijo, tú eres una de las pocas personas que un día se acostó y al día siguiente, pero en el caso mío yo me moriré con mi pensamiento inquisidor.
Se requiere que se puede hacer. retornar al viejo derecho penal liberal, ¿no? Que ya lo estableció en su momento, digamos, los principios, el Marqués de Beccaria, ¿no? Se requiere, creo yo, retornar a esos viejos principios y no caer en extremos, ¿no? Un derecho penal del enemigo o corrientes abolicionistas, ¿no? Que no corresponden con la realidad social del país, al menos, ¿no? Sí, pero todo parte de la enseñanza de hogar, de la fortaleza de hogar. O sea, si hay una fortaleza moral, hay una fortaleza ética de hogar, eso en el desarrollo educativo y universitario se consolida. O sea, si no hay un amor a eso, se torna imposible. Verdaderamente, yo tengo las ya 27, 25 años como abogado y te puedo decir que he tenido trato con gente que ha estudiado maestrías, doctorados aquí en el Perú y en el extranjero, pero cuyo contenido de moralidad, cuyo contenido de certeza son inexistentes. Y entonces los resultados están a la vista. Han llegado a ser fiscales superiores, fiscales supremos y gente ubicadas en lugares estratégicos en el sector del Estado, pero su desempeño profesional pues no ha sido brillante, muy por el contrario, siempre ha terminado en corrupción, en escándalo, porque no se entiende que ser servidor público es servir al público, es servir a la nación, eso no se entiende. Acá se entiende que si llegas a un cargo es para servirte tú, servir a tus amigos, servir a la familia. Y mientras eso no cambie, vamos a seguir con lo mismo. Bien, doctor Reyes Acosta, le agradezco muchísimo el haber estado el día de hoy con nosotros. Espero que se encuentre bien y nuevamente espero que no sea la última vez que podamos seguir conversando de estos importantes temas. Le mando un fuerte abrazo. Muchas gracias, Mario, por esta oportunidad y agradecido por poder participar con tu multitudinaria audiencia y un gran abrazo. Hasta la Gracias, próxima doctor. oportunidad.